Corría el año 1893. En el tranquilo pueblo de Montella, Italia, nació un monstruo. Su nombre era Leonarda Cianciulli. Desde el momento en que llegó al mundo, se encontró con el rechazo. Su propia madre, Emilia, nunca la quiso. Leonarda era una carga, una boca más que alimentar. Montella era un lugar lleno de supersticiones. Antiguas historias de brujas y maldiciones se susurraban por las calles empedradas. La pobreza se aferraba al pueblo como un sudario. La ignorancia se pudría en las sombras. Este era el mundo en el que nació Leonarda, un mundo que la moldearía hasta convertirla en el monstruo que llegaría a ser. Emilia, consumida por el resentimiento, envenenó la infancia de Leonarda con amargura. Maldijo el día en que Leonarda nació. Le dijo que no la quería, que era una plaga en su existencia. Leonarda creció bajo el peso sofocante del odio de su madre. Las semillas de la oscuridad fueron sembradas. Echaron raíces en el joven corazón de Leonarda, regadas por el constante aguijón del rechazo y el miedo omnipresente a lo sobrenatural. La infancia de Leonarda fue un tapiz tejido con abuso y desesperación. Su padre, un hombre quebrado por la pobreza y la crueldad de su esposa, no le ofreció consuelo. Era una sombra, parpadeando en el fondo de su miseria. Leonarda no encontró consuelo en su familia, ningún refugio de la dureza del mundo. Desesperada por escapar de su tormento, intentó suicidarse 2 veces antes de los 14 años. Cada intento fracasó, empujándola aún más hacia las garras de la desesperación. Leonarda creía que estaba maldita. Veía su supervivencia como un giro siniestro del destino, una señal de que estaba destinada a algo mucho peor que la muerte. A medida que crecía, Leonarda se aferraba a las supersticiones. Veía presagios en el vuelo de los pájaros, oía susurros de oscuras profecías en el viento. El ocultismo le ofrecía una retorcida sensación de control, una forma de dar sentido al caos que la rodeaba. Cuando tenía 16 años, Leonarda conoció a Raffaele Pansardi. Era un empleado, un hombre sencillo que le ofreció una vía de escape de su miserable existencia. Se casaron en 1914, desafiando la maldición que Emilia había puesto sobre las uniones de su hija. Pero Leonarda pronto aprendería que algunas maldiciones son inevitables. La vida matrimonial le ofreció a Leonarda un breve respiro de los horrores de su infancia. Encontró consuelo en los brazos de Raffaele, un destello de esperanza en sus sueños compartidos. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. La maldición de Leonarda la siguió hasta su matrimonio, proyectando una larga sombra sobre su recién descubierta felicidad. Soportó 17 embarazos. 17 veces llevó un niño en su interior, solo para ver sus esperanzas frustradas. 3 niños murieron en la infancia. Otros 10 se perdieron en abortos espontáneos. Cada pérdida era un golpe, un cruel recordatorio de la maldición de su madre. Leonarda quedó destrozada, su cuerpo un cementerio de sueños rotos. 4 hijos sobrevivieron. 4 frágiles luces en la oscuridad que amenazaban con consumirla. Leonarda se aferró a ellos con una ferocidad nacida de la desesperación. Eran su mundo, su razón de existir, y haría cualquier cosa para protegerlos. Su hijo mayor, Giuseppe, se convirtió en su ancla. Era su favorito, aquel en quien volcaba todo su amor y devoción. Representaba su última esperanza, su única oportunidad de liberarse del ciclo de dolor que había perseguido su vida. A medida que la vida de Leonarda se adentraba en la tragedia, buscó consuelo en el abrazo familiar del ocultismo. Consultó a adivinas, su mente hambrienta de respuestas, de cualquier atisbo de esperanza ante su abrumadora desesperación. Las adivinas contaban historias de maldiciones y profecías, alimentando la paranoia de Leonarda y profundizando su creencia de que estaba atrapada en una red de fuerzas sobrenaturales fuera de su control. Susurraban sobre sacrificios que debían hacerse, sobre rituales oscuros que podían apaciguar a los espíritus y romper la maldición que la mantenía cautiva. Leonarda, desesperada por proteger a sus hijos restantes, se sintió atraída por estos susurros del ocultismo. Abrazó los rituales, los cantos, las promesas de poder sobre su propio destino. La línea entre la realidad y la ilusión se difuminó. La oscuridad la consumió. Su mente se convirtió en un caldo de cultivo para la locura. Una profecía en particular
se arraigó en su mente. Una adivina le advirtió que mientras sus hijas encontrarían el amor y la felicidad, sus hijos estaban destinados a un destino más oscuro. Estaban marcados para una muerte prematura. A menos que actuara, a menos que hiciera un sacrificio, su amado Giuseppe le sería arrebatado. Faustina Setti, una solterona solitaria, fue la primera víctima de Leonarda. Atraída a su casa con la promesa de encontrar un marido, Faustina cayó presa de la astuta fachada de Leonarda. Confiaba en la aparentemente amable mujer, sin darse cuenta de la oscuridad que acechaba bajo la superficie. Leonarda le dio a Faustina vino drogado, su corazón latiendo con una aterradora mezcla de miedo y excitación. Mientras Faustina caía en la inconsciencia, Leonarda sintió una oleada de poder. Tenía el control. Por fin se hacía cargo de su destino. Con un hacha pesada, Leonarda asestó los golpes fatales. La sangre de Faustina salpicó el suelo, un espantoso testimonio del descenso de Leonarda a la depravación. Mientras veía cómo la vida se escapaba de los ojos de Faustina, Leonarda sintió una extraña sensación de euforia. La profecía se cumpliría. Su hijo estaría a salvo. El cuerpo, desmembrado y desangrado, fue desechado en un macabro ritual. Leonarda hirvió la carne, extrayendo la grasa para hacer jabón y moliendo los huesos hasta convertirlos en un polvo fino. Nada se desperdiciaría. Cada parte del ser de Faustina serviría a un propósito en la retorcida búsqueda de salvación de Leonarda. Leonarda Cianciulli se hizo conocida como la jabonera de Correggio. Sus espantosos métodos para deshacerse de los cuerpos provocaron escalofríos en los italianos. Convirtió su grasa en jabón, horneó su sangre en pasteles e incluso usó sus huesos para hacer botones. 2 mujeres más tendrían el mismo espeluznante final que Faustina. Francesca Soavi, a la que le prometieron un trabajo en una escuela para niñas, se convirtió en la segunda víctima de Leonarda. Virginia Cacioppo, una ex cantante de ópera, fue la última en caer presa de su locura. Cada mujer fue drogada, asesinada y luego meticulosamente eliminada. Leonarda no mostró remordimiento por sus crímenes. Creía que actuaba por amor, por una necesidad desesperada de proteger a su hijo. La profecía había hablado. Ella no era más que un instrumento del destino, llevando a cabo su espantoso decreto. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Los rumores sobre las mujeres desaparecidas finalmente llegaron a oídos de las autoridades. Las sospechas recayeron sobre Leonarda, alimentadas por su extraño comportamiento y los susurros de sus prácticas ocultas. Cuando la policía llamó a su puerta, Leonarda confesó sus crímenes. Relató sus espantosos actos con una escalofriante indiferencia, sus palabras carentes de remordimiento. El juicio fue una sensación mediática. La gente estaba horrorizada y cautivada por la historia de la jabonera de Correggio. Leonarda se convirtió en un símbolo de la locura, de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de incluso las vidas más ordinarias. El tribunal declaró a Leonarda Cianciulli culpable de asesinato. Fue condenada a 30 años de prisión y 3 años en un manicomio criminal. Murió en 1970, aún aferrada a la creencia de que había actuado por amor, de que sus crímenes estaban justificados ante la profecía que había atormentado su vida. La historia de Leonarda Cianciulli sigue fascinando y horrorizando. Fue una mujer llevada a la locura por el dolor, por la superstición, por la necesidad desesperada de proteger a su hijo. Es una historia con moraleja, un recordatorio de que incluso los actos más monstruosos pueden nacer del amor, por muy retorcido y equivocado que sea. Leonarda Cianciulli, madre amorosa o asesina a sangre fría. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio, una aterradora paradoja que sigue atormentando nuestra conciencia colectiva. Fue un producto de su tiempo, una mujer moldeada por la oscuridad que la rodeaba, y al final se convirtió en el monstruo al que siempre había temido.